Ahora sí, le doy la bienvenida a don Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Director. Ah, director, ok. Con quien tenemos el gusto de conversar en este último segmento, que siempre leo con atención y que siempre es un placer compartir espacios con él. Mi querido César y amigos, buen día. Siempre un gusto estar aquí a través de la señal de RTP, en especial cuando nuestra política no nos da descanso y siempre hay tela que cortar. Así es. Quisiera empezar con lo que está ocurriendo en el TSE, en el Tribunal Contencioso Electoral, el máximo organismo de la justicia electoral en el país, justo a las puertas de una elección. Se destituye de su cargo como presidente del Consejo a Fernando Muñoz. Hay dos visiones jurídicas enfrentadas. La primera es la que pone la mayoría, que saca a Muñoz de su cargo, él sigue siendo igual juez electoral, y es que el Código Orgánico Administrativo, artículo 65, si mal no recuerdo, dispone que un cuerpo colegiado puede destituir a su presidente. Esto ya se lo ha hecho en la Asamblea y se lo ha hecho en el Consejo de Participación. El otro lado expone un argumento, y he visto muchos juristas respetables subirse a ese argumento o esa postura, que no hay nada en el propio reglamento, no hay nada en la ley electoral, no hay nada en la normativa que rige al TSE que permita destituir a un presidente en funciones. Para el colmo, no se le dio derecho a la defensa, se convocó sin aviso anterior a sesión cuando no había los 5 miembros que dicta el reglamento y no había secretario. Entonces, le pregunto cuál es su opinión en este debate, estimado Mauricio. Lo que he venido mencionando, al igual que muchas personas con amplio conocimiento en la materia, es que en derecho público, César, y tú lo conoces perfectamente bien, solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido, nada más y nada menos. Independientemente de que se quiera usar una ley subsidiaria, de que se quiera utilizar ciertos temas a conveniencia, por supuesto, en la norma principal que rige al Tribunal Contencioso Electoral, que es el Código de la Democracia, no hay atribución alguna que tenga que ver con la remoción de quien ejerce, en este caso, la presidencia o la vicepresidencia del organismo. Y mira que en este país habemos personas coherentes, y afortunadamente me incluyo, que también hemos criticado cuando en función de los votos decisiones similares se han tomado, por ejemplo, al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, no estamos hablando aquí porque antes nos caía mal el señor del CPCCS y hoy nos cae bien el señor del Contencioso Electoral. Simplemente acá hay que tener claridad en cuanto a qué se puede expresamente hacer según la norma que rige, en este caso, pues, la institución. Ojo con ese detalle, y creo que es un gran punto de partida para empezar a hilar fino y darnos cuenta, incluso con fundamento jurídico, por qué pasó lo que pasó. Yo creo que hay que ser muy prudente con estas cosas, pero no puedo sino pensar mal ahora, y quiero ver si usted coincide conmigo. A pesar de los esfuerzos que incluso impulsaba a Juan Esteban Guarderas, que es un hombre cercano a Carondelet, el CNE no va a haber una renovación, es lo más probable. A cargo del CNE está Diana Tamaín, cuyo, corríjame si me equivoco, sobrino fue nombrado por este gobierno funcionario de nuestro consulado en Queens. Su hermano, específicamente el hermano, cónsul en Queens. Cónsul en Queens, ok. Y tenemos a un movimiento de jueces que construye, acusado de ser cercanos al gobierno, particularmente Ángel Torres y Guillermo Ortega, junto a la jueza Coloma, para sacar a Fernando Muñoz del TSE. Entonces, en las dos organizaciones de la función electoral, en la una se quedan los que podrían ser novoístas y en la otra se va el que no era novoísta. Justo a las puertas de las elecciones, justo cuando quieren deshacerse de la vicepresidenta de la República. ¿Está bien que pensemos mal? Mira, a mí me enseñaron desde pequeño el argot popular de piensa mal y acertarás, y yo estoy en esa línea. Acá se ha dicho, pues Fernando Muñoz seguirá siendo juez del contencioso electoral. Nadie le ha quitado más que la presidencia, un asunto meramente administrativo, y ya.
Pero eso no es cierto, César y amigos, porque nosotros podríamos ir tranquilamente al Código de la Democracia y revisar el artículo 71 que establece las atribuciones de quien preside este órgano de justicia electoral. Y por supuesto, la clásica, la representación es la máxima autoridad, pero es el presidente o la presidenta del contencioso electoral quien formula, quien arma el orden del día y quien convoca a las sesiones del Pleno. Que no nos sorprenda que quien hoy presida el tribunal ponga órdenes del día bastante convenientes para la movida política que en este momento busca quitarse de en medio a la señora Abad. Hay una denuncia presentada meses atrás en su contra por campaña anticipada cuando ella buscaba la alcaldía de Cuenca y pues, insisto, que no nos sorprenda que eso sorpresivamente aparezca en un orden del día para ser resuelto por el Pleno, sí, pero en el orden del día para quitarse de en medio a alguien que claramente le resulta incómodo a Daniel Noboa a propósito de su licencia obligatoria establecida en el mismo Código de la Democracia y la sucesión presidencial temporal que tendría que darse al menos durante el mes de enero. Ahora, en el caso de que el TCE la destituya, recuérdenos, Mauricio, cuál es la vía constitucional para reemplazar a el vicepresidente o vicepresidenta de la República. Bueno, en caso de ausencia definitiva, no importa la razón de quien ocupa la vicepresidencia de la República, le corresponde al presidente enviar una terna a la Asamblea Nacional para que de esa terna se elija su reemplazo, que tendrá que continuar hasta que el mandato finalice. Si esto se produce en las próximas semanas, en este sorpresivo orden del día, de nuevo piensa mal y acertarás, quiere decir que tendríamos una nueva vicepresidenta, no nos olvidemos que la paridad de género es obligatoria, una nueva vicepresidenta por al menos 8 meses. Entonces no es un detalle menor. ¿Quién podría ocupar esa vicepresidencia? No lo sabemos, pero si se da esa ausencia definitiva, ese es el camino a seguir. No es que aquí a dedo Daniel Noboa designa quién va a ser vicepresidente, ni quién le va a reemplazar en este caso, frente a la licencia que deberá tomar de forma obligatoria en el mes de enero. Ahora que hablamos de ternas, designaciones y sucesiones, dos cosas se vienen a la cabeza. Empecemos por el cambio que se hizo a la ley contra el lavado de activos, donde ahora se estipula que el director de la UAFE, que antes era simplemente nombrado por el presidente, será nombrado por la Asamblea de una terna enviada por presidencia. ¿Usted cree que ese desarrollo va a traernos algo positivo en una organización, en una agencia del Estado que realmente no ha hecho nada desde que se fundó? Bueno, más me preocupa a mí, César, que este momento dicha unidad, la UAFE, esté encargada a un ministro de Estado, porque estamos hablando de alguien que forma parte del gobierno de forma directa, sin independencia, sin autonomía, tiene a su cargo la vigilancia, entre otras cosas, de las acciones financieras y económicas de sus propios compañeros de gabinete. Entonces, en este momento, esa institución está encargada. Eso me preocupa más que una posible pugna a futuro, y hago énfasis en lo posible, que tenga relación con esta terna que manda el presidente y su designación a cargo de la Asamblea. No nos olvidemos también que en el caso de la UAFE hay un tema pendiente, César, porque el gobierno nacional anunció que iba a presentar, si es que no lo ha hecho ya, una acción de inconstitucionalidad frente a la promulgación de la norma por parte del presidente de la Asamblea, toda vez que se habría recibido de forma extemporánea el veto enviado por el Ejecutivo. Claro, porque eso fue el veto tardío después de haber hecho el veto al veto. Efectivamente. Ay, caramba, ¿qué pasa con la Secretaría Jurídica de la Presidencia? Bueno, la otra cosa que se venía a la cabeza es el lío sucesorio que se podría armar en la Asamblea Nacional. Ya Primicia sacó la noticia, veamos si se confirma, de que van Henry Kronfle y Diana Pasley a cursar, a pelear por la presidencia y vicepresidencia de la República. O que el PSC ya había puesto un recurso, una pregunta a la Procuraduría para saber si ellos podían ya no lanzarse a asambleístas nacionales sino provinciales para poder reelegirse y todo un relajo, pero parece que eso ya va a quedar en el aire porque se van a la presidencia. Henry Kronfle quiere que el PSC conserve
un puesto en la mesa de la presidencia de la Asamblea, con una estratagema que a mí no me queda muy clara. ¿Qué es lo que debería ocurrir en el momento que Cronfle se vaya? Entiendo que Viviana Veloz, primera vicepresidenta, asume la presidencia, Egner Recalde pasa de la segunda a la primera, y la Asamblea tiene que votar por alguien que ocupe la segunda y se acabó. En realidad, y esto hay que mencionarlo, estamos frente a un CAL de 7 miembros, presidente, 2 vicepresidentes, 4 vocales. El Partido Social Cristiano tiene un miembro en el CAL. El cuarto vocal. En este caso, el cuarto vocal, el señor Acaiturri, que también ha sido anunciado como candidato a la Asamblea. Si él efectivamente cambia de ser provincial a nacional, o si se queda de candidato provincial, en cualquiera de los dos casos, no debe renunciar, está optando por el mismo cargo y simplemente pide licencia durante los días que dure la campaña. Entonces va a tener presencia el PCC en el CAL. Y la sucesión únicamente se hace en el primer puesto, es decir, Henry Cronfle, quien debe renunciar no solo a la presidencia de la Asamblea, sino a su curul en el órgano legislativo. En este caso es sucedido en la presidencia por la primera vicepresidenta Viviana Veloz y reemplazado en su curul por su suplente, la señora María de Lourdes Alarcón. Entonces ahí se viene un proceso de elección para un nuevo o nueva primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. No es que Egner Recalde pasa automáticamente a la primera vicepresidencia. La sustitución es únicamente en este primer peldaño. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también, César, para hilar un poco fino, tenemos que Viviana Veloz va a optar por la reelección en el legislativo, entonces en enero deberá ausentarse. Probablemente Egner Recalde haga lo mismo con el partido de gobierno. Lo mismo pase con la señora Esther Cuesta, que es la primera vocal, y quién sabe si una situación parecida ocurra, quizá no con las mismas organizaciones políticas que los auspiciaron, sino con otras, con el señor Matovella y la señora Castillo, que son los otros dos vocales, con lo cual tendríamos un CAL descabezado y sin posibilidades de funcionar durante todo el mes de enero. Se va a armar la de San Quintín, básicamente. Yo quiero ver cómo lo van a solucionar, porque hay que respetar la ley por sobre cualquier cosa, y aquí ni se puede forzar a que la primera vicepresidencia se entregue a una organización política, ni se puede forzar a que un CAL funcione de la forma que no corresponde con los suplentes, ¿no? No nos olvidemos que los que tienen un puesto en el CAL lo hacen a título personal, no es que si se retiran, si es que piden licencia, sus suplentes entran al CAL, de ninguna manera. Entonces veamos qué es lo que ocurre en este caso, porque podríamos tener un problemón en el funcionamiento de la Asamblea, porque CAL, que es el que manda, el que dirige sesiones, el que establece agendas y demás, de la mano de quien ocupe la presidencia, durante el mes de enero que dura la campaña electoral. Eso me lleva a una última pregunta y con honor al tiempo, porque si no aquí me fuera de largo, estimado Mauricio. Hay una ley, un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o una unificación como de 4 o 5 proyectos. Entre esos temas que tocan está el del CAL. El correísmo pide que si un asambleísta miembro del CAL sale de su bancada, salga también del CAL y se le permita a la bancada poner, con la aprobación de la mayoría de la asamblea, de sus miembros a un reemplazo. Asimismo, ellos proponen de que quien salga de la bancada por cualquier razón y estando en cualquier parte de la asamblea, no tengo claro si por expulsión o renuncia, también pierda la curul. Entre esas y otras reformas, ¿cuál es el balance hasta ahora de esa propuesta? ¿Positiva, negativa? A mí me da miedo. Te voy a responder de forma maleducada con otra pregunta, César. ¿Cómo eliges tú a los asambleístas? ¿En lista cerrada o en lista abierta? Lista cerrada. ¿Tienes opción de darle un voto preferente a un candidato porque a título personal crees que es el mejor? Realmente no, ya no. Entonces, ¿por qué estás votando? Como se dijo en la reforma al Código de la Democracia y a la forma de elección de legisladores, por una organización política. Incluso en línea con ese voto cerrado por organización política, se cambió y se unificó el método de asignación de escaños. ¿A quién le pertenece la curul? A la organización política, no al individuo
Cuando nosotros, y hay que hablarlo a propósito de las elecciones de febrero, asignamos escaños, lo hacemos a la organización política. Los nombres, por supuesto, siguen un orden que está establecido en la lista. Los suplentes también lo hacen. Pero en este caso creo que lo presentado es correcto. Porque si los ciudadanos le estamos dando el voto a la organización política, no puede a medio camino producirse un transfugismo tan brutal como el que estamos viendo en este periodo legislativo. El camisetazo no solo tiene que ser condenado por la opinión pública, por los analistas y por periodistas y comunicadores en espacios como este, tiene que ser aplicado en cuanto al funcionamiento del órgano legislativo. Lo que estamos viendo es nefasto. Y lo mismo ocurre en el CAL. El CAL, aunque son personas con su nombre, sin opción a suplencia, ocupan y ejercen el cargo, se asigna ese espacio a la organización política. Mira que este rato hay miembros del CAL que fueron electos por una organización política representando a una bancada de la Asamblea Nacional y a medio camino han dado un paso al costado y han dicho, Construye, no, ya ¿verdad? no soy, pero siguen en el CAL gozando de los privilegios de tener más asesores, de tener mejores oficinas y demás temas. Así es que el balance, opinión, tanto personal como institucional de Ciudadanía y Desarrollo, que como tú sabes, hemos seguido el trabajo legislativo desde prácticamente 15 años, te diría que es positivo. En buena hora que se empiece a sancionar de la forma que corresponde el transfugismo, el camisetazo. Creo que solamente ustedes les pueden seguir el paso a ese constante cambio de banderas políticas que tienen los asambleístas, ¿no? Hace poco creo que sacaron un informe donde graficaban cómo empezaron y cómo terminaron las bancadas en la Asamblea Nacional. Fue hace unas semanas, creo, ¿no? Y te digo, y en cuestión de esta semana se han seguido produciendo cambios, sí. Porque tú ya has visto que, por ejemplo, alguien que fue electo por la Revolución Ciudadana en Guayas, el señor Ferdinand Álvarez, aparece en la convención de ADN gritando viva Noboa, mi presidente, y probablemente sea candidato por ADN en dicha provincia. O hace horas, cuando uno de los miembros de Construye, electo por Construye, ha decidido dar un paso al costado y dice que pues se ha dado cuenta que el gobierno nacional es la mejor opción para cambiar la vida de los ecuatorianos. Y así, hoy los elegimos por un color y pues a medio camino argumentando cualquier tema, o se declaran independientes o venden su puesto al mejor postor. ¿Sabe qué? 9 horas con 30 minutos, me quedo con 31 ya, me quedo con algunas preguntas pendientes para otra ocasión. ¿Qué sería, por ejemplo, imaginarse un sistema de listas abiertas, distritos uninominales, votación mixta de listas, a ver si esa es una solución en vez de retirar la curul al camisetero? Algunas cosas se pueden hacer aquí y no hay mejor persona con quien conversar de esto que con usted, pero ahorita nos ganó el tiempo, Mauricio, así que le agradezco. Que se repita, César, que se repita, siempre acá, encantado de encontrarnos contigo en RTP y de transmitir algo de análisis a la audiencia, esperando que con estos datos puedan sacar sus propias conclusiones. Igualmente un placer.